Tú nos dices. Hola, muy buenos días, comunidad Selecciones. Estamos una vez más transmitiendo, como todos los jueves, desde las oficinas, un tema muy interesante. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Carolina López. Muchas gracias, al contrario, es un gusto para mí estar con todos ustedes. Carolina López es especialista en prevención de la violencia sexual infantil. Y bueno, pues vamos a hablar de este tema grave, porque la verdad es que tristemente hay que decir que en el país es grave, es un problema grande. Y por favor, Carolina, si quieres empezar dando una dimensión del problema. Fíjate, Eli, que no solo es necesario hablar del abuso sexual infantil, sino es urgente ya. Ya no podemos decir, ay, es un tema que no podemos tocar, es un tema que mejor los niños no se enteren, o que vaya, nos incomoda, ¿no? Está anulado en muchísimas familias, pero es muy urgente ya de tratarlo, porque nada más tenemos primer lugar como país México ante los países de la OCDE en abuso sexual infantil, pero no solo eso, también en pornografía infantil, sí, también en maltrato infantil, en embarazo temprano. Entonces, es decir, ya, o sea, ¿hasta cuándo, no? ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar desprotegidos a nuestros niños? Vamos a dejar sin atención a nuestros niños, y con toda esta parte y todo lo que ocasiona el abuso para todos los adultos que estos niños se van a convertir, ¿no? Claro. y obviamente pues con muchísimas secuelas. Entonces es importante realmente tomar ya la acciones reales desde la familia y desde la escuela, ¿no? Nosotros trabajamos Fundación Sendes directamente haciendo redes precisamente con niños, padres de familia y escuelas, que es donde se encuentran realmente los niños, que es donde los niños también están viviendo abuso, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Nosotros estamos convencidos que no hay nada más importante que la prevención. Claro, que sacar a la luz el tema, ¿no? Hablarlo, reflexionarlo, sí, y tomar acción. Sí, ya es dejar de tenerle miedo al tema. Mira, nada menos, ayer fuimos a una primaria para meter el programa, porque estamos mucho en escuelas, en empresas, y un director nos decía, no, aquí no se toca el tema, no hay abuso en esta escuela, y capaz de que tocamos el tema y pues los niños se van a inquietar y entonces sí puede haber abuso. Desgraciadamente, como esta persona, piensa muchísima gente, ¿no? No le hables porque puede ser que el niño siga inocente, que siga incrédulo. Claro, si sigue inocente y sigue incrédulo, cualquiera puede abusar del niño. Entre menos se le habla a un niño de educación formal sexual, más oportunidades va a tener de vivir una vida sana, feliz, íntegra. Claro, está más vulnerable. Carolina, por favor, si pudiéramos dar una definición del abuso sexual infantil. Te la voy a ir dando por pasos para que no hablemos como definición y al final lo armamos, ¿te parece? Claro. Cuando nosotros vamos a hablar de definición, te voy a compartir mucho lo que hablamos en conferencia y la relación que tenemos con las mamás y los papás, cuando lo vemos incluso con las maestras y todos estos miedos. Cuando les digo, vamos a definir qué es abuso sexual, porque hay que estar en la misma sintonía y porque además hay muchos mitos acerca del abuso, ¿no? ¿Será abuso o no es abuso? O no dije nada porque creí que no era abuso. Pero ahí te va, y vamos a ejemplificar muchísimo. Pongo yo una primera lámina donde les digo, a ver, como ejemplo, ¿no? Un niño, antes, fíjate. Sí. Cuando pregunto a los papás, a ver, levanten la mano quien ahorita, en la actualidad, ahorita, le preguntan a sus hijos, le enseñan a sus hijos, no debes de tocar, no debes de permitir que nadie toque tus partes íntimas, no debes de permitir que nadie te vea. ¿Quién lo hace? En la actualidad, todos de todas las escuelas a las que hemos acudido, realmente es la mayoría. Todos levantan la mano. Todos levantan la mano y todos dicen, yo sí le enseñé eso a
Muy bien, pero ahora, fíjense en este ejemplo. Juanito va a la escuela y a Juanito su mamá y su papá le enseñaron que nadie debía tocar sus partes íntimas, que no debería de enseñárselas a nadie. Pero si va a la escuela, el maestro de natación llega y le dice: Juanito, desvístete para revisar que estés bien aseado. ¿Sí? Claro. ¿Qué crees que haga Juanito? Recibió información de sus papás, nada más de decir: nadie debes, no permitas. ¿Qué crees que haga Juanito? Yo creo que Juanito sí se quita la ropa, ¿no? Porque es una autoridad y porque cree que va a nadar y necesita, ¿no? Ponerse el traje o... Exactamente, y diste con la palabra clave primera, es autoridad y hay confianza, ¿sí? Claro. Con este primer parámetro podemos decir entonces que en el abuso sexual no depende de los niños, ¿sí? Depende de los adultos y tiene que ver con la voluntad. Juanito, le dijeron sus papás que no debía, pero si se la dieron únicamente como herramientas, lo más seguro es que Juanita, las primeras, haga caso al maestro. Es más, puede que tenga cierta resistencia, claro, pero basta con que el adulto, en este caso el maestro, con el ejemplo que estamos dando, el maestro de natación le diga: ¿qué tiene Juanito? Todos los niños lo hacen, es normal en esta clase. Basta con eso, o basta que haya una amenaza que diga: si no lo haces, te voy a reprobar. Sí. Juanito baja la guardia. Baja la guardia. Ahora, una vez que lo hace, ¿tú crees que Juanito va a ir y se lo va a comentar a mamá y a papá lo que sucedió? Pues es muy probable que no, porque a lo mejor lo ve normal, ¿no? Mira, muy probable no. Uno, porque puede que lo vea normal, porque él todavía no sabe si esta cuestión puede ser de abuso o no. Y otra, porque al final de cuentas desobedeció. Se mostró ante otra persona cuando papá y mamá le dijeron que nadie debía de tocar o ver sus partes íntimas. Si es que sucedió, entonces Juanito entra la culpa de decir: desobedecí, ¿no? Ante este señalamiento que me habían dicho mis papás. Y todos los niños saben que ante una desobediencia pues hay una consecuencia, ¿no? Entonces mejor Juanito se calla. Entonces Juanito se calla, y esto está ocurriendo muchísimo con los niños, ¿no? Los papás, obviamente, en aras de que no conocemos cómo hacerlo, damos solamente estas herramientas, como si esto fuera realmente a proteger, ¿no? Hacer una barrera de protección con nuestros niños. Sí, como si fuera una fórmula, ¿no? Pero tal vez no estamos yendo más allá. Digo, al menos se habla, ¿eh? Yo cuando era niña, mi mamá nada más dijo, yo sí fui niña de salir a la calle a jugar y con amiguitos y demás, y mi mamá me decía nada más: cuidado con el señor del costal, ¿no? Claro. El robachicos del costal era lo único que yo recibía como protección. Y en mi mente de niña, porque todavía lo tengo, lo pienso, de verdad todavía se presenta el señor con el costal lleno de niños, ¿no? Sí, claro. Porque así lo conciben los niños. Pero imagínate qué protección. Al menos ahorita ya se logra decir, pero erróneamente, realmente no estamos dando las herramientas claras a nuestros niños, porque si solo con este ejemplo estamos viendo que los dejamos muy vulnerables, ¿no? Al final de cuentas siguen expuestos al peligro, ¿no? Claro, aquí creo que entran tópicos muy importantes como la confianza, autoridad, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus partes privadas? Sí. ¿Cuál es una caricia amorosa y cuál ya tiene otra connotación, ¿no? Entonces, sí, creo que como padres tal vez no tenemos las herramientas para explicarle eso a los chiquitos, y es más difícil entre más pequeños son, ¿no? Al contrario, entre ¿Sí? más pequeños va a ser más sencillo. Me hablaba una señora y me decía: es que esto no es una cuestión de educación, de cuántos estudios más tienes, más preparado estás. Me decía ella: yo soy abogado, tengo doctorado y soy muy exitosa en mi trabajo. Tengo un niño de 6 años y ¿cómo le explico? Primero, que puede ser violentado. Segundo, que puede ser en su sexualidad. Y tercero, que puede ser por un familiar o un conocido. ¿Cómo le digo todo esto sin que sienta el miedo, sin que esté temeroso ante todos su esencia, ¿no? Entonces, claro, esto no nos lo enseñan, y
en las generaciones a las que vamos llegando, ¿no? Es decir, ya hay muchas herramientas en las cuales papás, mamás tenemos que estar informados. Acérquense, hay libros, hay cuentos para niños, hay canciones, hay obras de teatro, hay muchísimas herramientas realmente para que así, sencillamente, sin agredir a los niños puedan sentirse realmente protegidos, ¿no? Ayudándole a los papás, que es lo que hacemos nosotros. Preparamos a los papás, primeramente a los adultos, y después a los niños los preparamos, pero no a través de un taller en aula, que sí funciona, pero muy poco, ¿no? Nosotros llevamos años trabajando el tema y realmente trabajando en aula decíamos, queremos llegar a la razón, a que el niño lo reflexione, ¿no? A través de bla, bla, bla y juegos y demás. No, en 2 días se le iba a olvidar. Eso sí logré explicarme de lo que quería que entendiera esta cuestión de protección. Por eso llevamos a cabo una obra teatral infantil para poderlo llevar. Pero es importante también que cuando los padres de familia ven la obra, sepan que es una ayudadita para que los niños reciban las herramientas, pero de ahí sí es una tarea, una labor que tenemos que hacer diaria, ¿no? ¿Por dónde empezarías, Carolina, diciéndole a los papás que el acercamiento que tienes que tener para ir explicando al chiquito que, bueno, hay un peligro, que está expuesto, obviamente sin alarmar a los demás, ¿no? Sí, claro. O, ¿qué señales de alerta también tiene uno que como padre ve en los hijos? Fíjate que las señales de alerta, sí las hay, sin embargo, son muy complicadas de percibir. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que un niño, por sí y como parte fundamental y esencia de los niños, tiene que ser feliz, ¿no? Un niño tiene que sonreír, un niño tiene que querer jugar, un niño quiere aprender, quiere estar, ¿no? Quiere estar explorando. Ese es un niño. Si tú no ves esas partes en tus hijos, es que algo está sucediendo, ¿no? Algo. No necesariamente vamos a hablar de abuso y te lo voy a explicar. En la cuestión de ver detecciones se habla de 3 partes, ¿no? La parte emocional, la parte física y la parte sexual, ¿no? Pero tenemos que en la parte física, en el abuso no solo tiene que ver con la parte física, sino, regresándome un poquito, vamos a hablar que el abuso sexual abarca desde miradas. Claro. Y esto es muy importante de hacer y les pongo un ejemplo, ¿no? Que me han llegado miles de ejemplos y que me impactó mucho. Llega una señora y me dice, fíjate que me platica la historia. Cuando su hija tiene 8 años, se mete a bañar a su casa y en el baño tenía unos trágalos, sí, ¿no? Más o menos, y de repente ve unos ojos. La niña se asusta y sale con su mamá y le dice, mamá, mi tío me estaba observando mientras me bañaba. Y la mamá, muy asustada, le dijo, ¿te tocó? No, mamá. ¿Segura? ¿Se metió al baño? ¿Te hizo algo? No, mamá, le dice la niña. Ah, bueno, está curioseando. Además, pues, ¿qué te ve? Tienes 8 años, ¿no? Todavía ni siquiera inician tu crecimiento en nada. No hay desarrollo en nada. Y la mamá lo dejó ahí. ¿Fue mala la mamá? No, había ignorancia. Para la mamá creía que solo si se tocaba, entonces había abuso sexual. Como nada más la estaba viendo, no había. Pero ahí no paró. Un año en que el tío subía siempre a ver, o la mayoría de las veces a ver a esta niña. La niña al año presentaba ya, bueno, no quería entrar al baño a nada, ni siquiera obviamente a lavarse los dientes, terrores nocturnos, tuvo regresiones, iba bien en la escuela, ya no iba, tenía mucho miedo a la oscuridad, y todas estas secuelas la mamá buscó por muchos lados de donde poder ayudarla o qué era, hasta que cayó en cuenta pues que era esta situación del tío, que en un principio obviamente ella pensaba que solamente el abuso ocurría si
lo tocaba, ¿no? Entonces es importante saber que el abuso sexual no solo habla de tocamientos, es más, mucha gente piensa que abuso igual a violación, entonces solamente si hay penetración. Si no hubo penetración, entonces, pues no, hombre, no pasó nada, se te va a olvidar. No es grave. No es grave, solamente te tocó, fue poquito. Bueno, en miradas, pues solamente te vio, o sea, no inventes, ¿no? ¿Qué puede pasar ante esto? Y yo creo que además ahí entra un asunto, ¿no? Que generalmente los abusadores son familiares. El 80% de los abusos cometidos a un niño es por un familiar o un conocido, en lugares donde el niño se mueve en confianza, ¿no? Y eso le pone un elemento más. Yo si un extraño mira mal a mi hija, seguramente no tengo ningún miramiento, ¿no? Claro. En denunciarlo y demás. Claro. Pero si es mi sobrino, si es mi esposo, ¿no? Creo que entra un elemento tremendo, ¿no? Tremendo, fíjate, y mucho es una cuestión en todos los ámbitos sociales de educación, y ahorita me recordaste otro ejemplo. Si me permites, llega una señora y me dice, cada que vamos a la casa de mis suegros y se reúne la familia, está el tío de mi hija, donde llega y siempre se la siente en sus piernas. Y me choca, dice la mamá. ¡Ay, me molesta ver cómo sientan las piernas a mi hija! Y le digo, ¿qué has hecho? Pues ya le dije a mi hija que no permita que su tío la siente en sus piernas, que mejor lo salude y que rápido se vaya a jugar. Y yo le digo, ¿y por qué tú no le has dicho al tío que no la siente en las piernas? No, ¿cómo crees? Es que imagínate, el conflicto familiar, ¿no? El conflicto familiar, me van a decir que qué estoy pensando, que qué mente tengo, que cómo me atrevo a ni siquiera imaginar que yo pudiera hacer y todo esto. A ver, sí, pero ¿por qué ponemos a los niños a que ellos tengan, como en este sentido, de decir... es no responsable de frenar, ¿no? El adulto. Es el responsable de frenar. Si no le hemos dado las herramientas básicas durante un buen periodo, va a ser un niño así que aunque se siente incómoda, va a permitir que lo sienten en las piernas. ¿En aras de qué? De salud a todos, sé buena niña, sea amable, es la familia, son la gente que te quiere, es de confianza, y todos estos elementos que damos a los niños, obviamente hay muchísima confusión, ¿no? Claro. Entonces yo le comento, y una herramienta padre es, échenle la culpa a la escuela, ¿no? Es decir, mira, Fernando, fíjate que ahorita en la escuela de Rosita, pues están habiendo una campaña de cuidado y protección, donde para ellos aprendan a poder prevenir cualquier tipo de abuso o de situaciones en violencia, bullying y demás, pues se les está enseñando que los acercamientos solo tienen que ser de saludos, primero ver a los ojos y saludos, si es que incluso ella no quiere dar un beso. Claro. Así de educación. Entonces el hecho de que tú te la sientes en sus piernas no nos ayudas, por favor. Vamos a ayudar todos a Rosita a que aprenda estos elementos de protección, ¿te parece? Entonces, por favor, no te la sientes en sus piernas. Entonces, échale la culpa a alguien. Ascéndese, Carolina. Exacto, échanos la culpa, ¿no? A la directora, a la maestra, escuché en la televisión. No es que piense mal de ti, es porque voy a educar a mi hija. Estamos reforzando una conducta. Claro, estamos reforzando y le pido ayuda a todos, ¿no? Entonces así no te echas a la familia encima ni estás diciendo que pienses mal de la persona, sino que la acción no ayuda a la niña, ¿no? Por decir así. Entonces tenemos que estar en momentos, porque hay muchísimas personalidades. Es más, te puedo hablar desde mi propia historia. Tengo una niña de 9 años y otra niña de 12 años. Pero mi hija de 9 años, bueno, abraza a quien se le presenta enfrente, ¿no? Y si siente ternura, bueno, a la viejita que está pidiendo limonada y la abraza. La otra vez salimos en metro a un lugar y vio al policía parado y fue y la abraza, o sea, porque mamá está muy cansado, ¿no? Pero yo sé que esta parte pues la vuelve vulnerable, ¿no? En su sentido de decir,
pues soy amorosa, y a ella le nace, porque es parte de su personalidad, es estar enseñando cómo, cuánto tiempo, dónde, y que debe de respetar también la individualidad de las otras personas, ¿no? Bueno, hay gente que les incomoda ser abrazados. Sí, tanto acercamiento, ¿no? Y es más, hasta un maestro, ahora ya por parte de la Secretaría de Educación Pública ya es, no pueden abrazar a los niños, menos puedes cargarlos, menos sentarlos en tus piernas, ¿no? Entonces, sí, para los maestros es bien complicado también cuando trabajamos con ellos, es que no podemos hacer nada, y los niños vienen y nos abrazan, y hasta parece que tenemos que rechazarlos. No los rechaces, pero enséñale a tus hijos o a tus alumnos a abrazar del 1, 2, 3, ¿no? Cuento 3 y sueltas. Porque hay niños que se agarran y entonces hasta se te cuelgan, sí, ¿no? Sí. Se te cuelgan y todo esto. Vamos a abrazar porque vamos a respetar las dos partes, ¿no? En la parte tuya y en la parte mía. Si te quiero y abrazamos 1, 2, 3 y soltamos, nada más, ¿no? Entonces podemos dar cierto tipo de abrazos, claro que sí. Y también enseñar que la cuestión del amor no es solo de contacto, ¿no? ¿Cómo se demuestra el amor? Compartiendo tu lunch. ¿Cómo se demuestra el amor? Dando una sonrisa, saludando a la otra persona, preguntándole si está bien, y no con un contacto solamente físico, ¿no? Entonces, si te das cuenta, sí. Y si regresamos a la parte de cómo detectarlo, ¿qué focos rojos? No, ¿cómo detectarlo? Sí, ya hablamos que un niño por ende tiene que ser feliz. En las 3 partes que hablamos, física, sexual y emocional, en la física ya dijimos que, bueno, podemos revisar si la niña o el niño tiene infecciones de vías urinarias, si hay enrojecimiento en partes íntimas, si hay ardor. Hay que checar también si hay rosaduras y por qué vienen las rosaduras. Si es un niño pequeño al cual todavía usa pañal o está enseñándose a hacer pipí, pues hay que ver los cambios, estas partes, ¿no? Sin embargo, ahí podemos hablar del abuso muy genitalizado, Claro, ¿no? Es una parte, pero ya dijimos que el abuso no siempre es genitalizado. En la otra parte, en las emocionales, ya dijimos algunas como las que presentó esta niña, terrores nocturnos, regresiones, a lo mejor ya no se hacía pipí, se vuelve a hacer pipí, a lo mejor ya no dormía en cama de mamá, ya ni lo pedía y ahora vuelve a empezar a pedir que mamá duerma o papá duerma con ella por sentirse acompañada y protegido. A lo mejor era una niña muy extrovertida y se vuelve más retraída. Calificaciones tal vez. Escolares, puede que tenía una niña muy buen promedio y de repente empezó a bajar el promedio. Hay que ver porque una niña a lo mejor que jugaba mucho y de repente ya no sale a jugar, ya no juega, ya no platica. Sin embargo, es difícil decir esto porque si una mamá a lo mejor nos está escuchando y dice, mi hija tiene eso, entonces está siendo abusada sexualmente, no. Quiere decir que a tu hija algo le pasa y no necesariamente un abuso sexual. Por eso digo que es muy complicado en estas partes decir, hay estas detecciones, entonces es abuso. No, algo está sucediendo que hay que ubicar qué es, ¿no? Y que no hay que descartar un abuso sexual, pues, ¿no? Y en la parte sexual, que es a lo mejor donde más podríamos ubicar, si está habiendo un abuso, como que comportamientos del niño, comportamientos sexuales inadecuados a la edad, ¿no? Uh-huh. Comportamientos inadecuados a tu entorno social. Por ejemplo, en la familia no se mencionan ciertas palabras y el niño está empezando a decir palabras que sabemos que en casa no las escuchó, ¿no? Hay que ubicar de dónde pudo haberlas escuchado. Claro, ¿en qué contexto? En qué contexto estuvo para que las esté mencionando. Un niño, a lo mejor, una niña que empieza a tocar a sus hermanitos o a sus compañeros, que la maestra te está diciendo, oye, es que tu hijo encerró a fulanita en el baño y lo tocó.
¿no? Tocó sus partes íntimas, le bajó el calzoncito, estaba todo lo que pudiera haber. Hay que ubicar cuánto tiene que ver con una parte de curiosidad sexual, claro, a una parte de estoy repitiendo patrones que a lo mejor el niño está viviendo, ¿no? O la niña está viviendo. Entonces es cuestión de ubicar dónde está. Ahora, ¿cómo también se puede ubicar? En la mayoría de los casos, un niño que está abusando de otro niño, ¿cómo? ¿Hay abuso sexual entre niños? Entre menores, claro. Ajá. ¿Habrá o no habrá? Que es otra duda en el tema. Y lo pongo muy fácil. Definir cuál es la diferencia entre juego y abuso. ¿Cuándo podemos decir dos niños están jugando? ¿No? Como muchísimos papás pueden decir, ¿qué? Pues si nosotros jugamos y todo el mundo recuerda a lo mejor los juegos sexuales que tenía de niño. Pero ¿cuándo es juego y cuándo es abuso? Bueno, es juego cuando los dos deciden jugar el juego. Cuando uno no está manipulando al otro, cuando no existan amenazas de si no juegas conmigo le voy a decir a la maestra que no trajiste la tarea, si no juegas conmigo le voy a decir a mamá que rompiste el cristal, que no hay ¿no? coacción. Esta cuestión de amenaza, entonces ya no hablamos de un juego, sino de un abuso. Y edad también supongo, ¿no? Hay una el de diferencia. 13 con el de 5, bueno. Así es. ¿Cuál es esa edad? Bueno, ahorita ya se habla en autores entre 4 y 5 años por la rapidez de la maduración que están teniendo los niños en esta diferencia de edad. 4 o 5 años de diferencia de edad. Sin embargo, si tiene este niño, hay una diferencia de 4 o 5 años y los dos quieren, no hay amenazas, los dos piensan que están jugando, uno desea terminar el juego y el otro dice, sí, no hay problema, lo terminamos. Estas situaciones, de todos modos, estamos hablando de un abuso, ¿sí? Aunque no exista la amenaza, chantaje, la incomodidad, todo esto, aunque los dos estén cómodamente jugando, si uno es mayor a 5 años, sí estamos hablando de abuso por la diferencia de madurez. Ahora, supongamos, son dos niños de la misma edad. ¿Por qué podríamos hablar que hay abuso? Si un niño, ¿tú crees, Eli, que un niño pueda tener mayor madurez que otro, aún siendo de la misma edad? Sí. Sí. ¿Tú crees que un niño de la misma edad pudiera tener autoridad sobre otro? Sí. Entonces es ahí cuando no estamos hablando entre pares, ¿no? En esta iguales, parte, claro. ¿no? El otro está chantajeando, el otro está manipulando, el otro está incomodando, no quiero y el otro me está obligando. Entonces hablamos que sí existe el abuso entre niños cuando está esta parte. Por eso, cuando las mamás, les digo, bueno, y si encontramos a los niños, a los primos, a los amigos, a los hermanos, ¿no? En silencio, abrimos la puerta, me los encontré desnudos, ¿no? Jugando en un juego sexual. Lo que hay que investigar es si realmente había un juego o estaba existiendo un abuso por parte de alguno de los integrantes, porque puede que uno de ellos no estaba jugando, no estaba jugando. Y ya de ahí, bueno, porque a mí dicen, bueno, ¿y qué hago? Bueno, ya de ahí investiga cuál era la curiosidad, a qué jugaban, y pone el límite de la cuestión de la privacidad, del respeto hacia el otro, de la importancia de los cuerpos, de la intimidad. Es donde puedes poner estas partes, hablar de estas partes con tu hijo, que es como, o sea, inicial, y los papás deben de ser los iniciadores de la educación sexual de sus hijos, ¿no? No es la escuela. Me decía una señora, es que mi hija va en cuarto de primaria y están mostrando los cuerpos desnudos. En la clase de sexualidad. Sí, señora. No, porque mi hija todavía es una niña y no estoy de acuerdo, ¿no? No. Hay que dar la educación sexual a los niños desde más chiquitos, cuarto año, ¿no? Sí, entre más natural sea, yo creo que exactamente así lo toman, ¿no? Sí, y son niños que de verdad hay investigaciones donde los niños que reciben educación sexual a temprana edad, de acuerdo a su edad,
y van llevando esta educación son niños que tardan mucho más tiempo en tener relaciones sexuales. Son niños que cuando deciden, jóvenes que cuando deciden tener relaciones sexuales se cuidan, más se conscientes, protegen, son más responsables, conscientes, claro. cuidan a la otra persona, cuidan a su entorno, ¿no? Entonces crecen con una sexualidad más sana para llevarlo a su adultez de una manera pues más bonita, ¿no? Como hablamos de la sexualidad. Carolina, me gustaría preguntarte algo sobre, ya veo que hay un posible abuso. ¿Cómo reaccionar ante el niño, ¿no? Porque muchas veces, es un golpe tremendo, ¿no? Para cualquier padre y tal vez no lo afrontan de la manera que debe ser y el niño se sienta mal, agredido y eso impida, ¿no? Que él, ante las autoridades o lo que siga, exprese. ¿Cómo debe uno actuar cuando estás casi seguro de que tu hijo ha sido abusado? Fíjate que es un golpe muy fuerte porque si ha sido abusado por un familiar de confianza, no solo fue un familiar de confianza del niño, sino pues de mamá y de papá, ¿no? Entonces el abuso es hacia el niño y hacia toda la familia, ¿no? Pero vamos a hablar que aquí quien necesita ser atendido es el niño o la niña, ¿vale? Entonces, si yo me entero porque mi hijo me lo está diciendo, la primera reacción, y lo digo, respira profundo e intenta calmarte. Por Dios, no me pidas eso, Carolina. No me pidas que respire profundo e intente calmarme en una situación. Sí te lo pido porque depende de tu primera reacción a empezar el proceso que va a iniciar tu hijo con toda la confianza y de que sepa que tú lo vas a proteger, ¿sí? Porque ante una situación de estas ha pasado que el niño lo dice y por una situación de que el cuerpo dice de negación, es decir, no, esto no está sucediendo, la mamá puede reaccionar que no, tu padre, imposible, no es cierto, no seas mentiroso, esto es imposible, no. Y a lo mejor en tu interior sabes que sí, porque a lo mejor ya lo veías venir. Pero es la primera respuesta que quizá te va a salir en un intento de decir, quererlo bloquear, ¿no? Pero ¿sabes tu hijo cómo se va a quedar? Lo aniquilas, ¿no? No me creyó, ¿no? No me creyó, no me está defendiendo, no me está arropando. Y entonces, el abuso en sí, ¿no? O sea, el abuso, este maltrato, que es los maltratos más fuertes que le puedes hacer a un niño, el abuso en sí queda aún así más atrás de lo que ya se vino como una capa mayor ante este no creerle, ¿no? Ahora, todo cambia. Puede decir, no te creo, pero sí es cierto y actúo, ¿no? Bueno, ya estás actuando y el niño va a entender que, no va a entender, pero luego esta parte de atender el proceso, pero hay más, o hay familias de situaciones en las que a lo mejor la niña lo dice y es, pues sí, mija, pero mira, a tu abuela le sucedió, a mí me sucedió, a ti sucedió y seguro a tus hijas les va a suceder. Pues eres mujer y te aguantas, te aguantas, ya se te olvidará y así es, ¿no? Entonces, este proceso de arropamiento, olvídate, si lo sabía y ni siquiera, al contrario, ¿no? Al contrario, recibe todavía el maltrato de decir que aguantas y... doblemente violentada, ¿no? Doblemente violentada, entonces... O violentada. Primer paso es creerle, arroparlo, decirle que hizo bien en contártelo, decirle que no es su culpa, ¿no? Porque esta parte de la culpa es una de las cosas más fuertes que se viven en el abuso como culpa y que personas que son adultos, que vivieron abuso en la infancia, lo que más se tiene que trabajar es quitar la culpa. Culpa porque piensan que ellas lo permitieron, que lo provocaron, que aceptaron los regalos, que no lo dijeron. Culpa porque tuvieron miedo,
culpa porque dejaron pasar tantos años de no decirlo, todo es culpa, ¿no? Y aquí es importante señalar que no hay en el abuso sexual un culpable más que el agresor sexual. Claro. ¿Podemos decir que hay responsables? Sí, hay responsables, más no culpables. Responsable a lo mejor, y yo siempre digo, ante el abuso sexual infantil todos somos responsables, todos, porque vivimos en una sociedad que lo permite, que lo calla, que legalmente puedes hablar y decir, no, denunciar no, gracias, que es más bien ni siquiera denunciarlo en tu propia familia, ¿no? También me decía una mamá que me habló por teléfono que se enteró que un familiar había abusado de su hija y me decía, pero es que no lo voy a decir, no lo vamos a decir porque imagínate, ese pariente de mi esposo, las familias se van a desestructurar y va a haber mucho conflicto y demás. ¿Cómo? Entonces, no, y encima de todo era porque en Navidad, bueno, estas dos familias se unen y es muy padre porque vivimos una cordialidad y una armonía en familia. ¿Cómo? Y la niña, no, espérame, a ver qué pasaría si cada uno de nosotros que conoce o que en su momento podrías conocer a un abusador, y no hablo nada más de tu familia, sino en general, pues mínimo creo yo que es señalarlo. En el momento que digas, a lo mejor todavía no tiene las herramientas para denunciarlo, ¿no? Y no te sientas pero alza la voz, ¿no? Pero al menos en tu entorno alzas la voz y dices, a ver, fulanito abusó de mi hija, y aguas porque puede abusar de la tuya, de la tuya y de la tuya. Y unámonos a decir, él es un agresor sexual, y lo señalo como agresor sexual, ¿no? Y tanto no está pasando que por eso tenemos ese primer lugar de los países de la OCDE en tanto claro. Violentar tanto. Todos nos callamos, ¿no? Todos nos hacemos de la vista gorda. No sé si tú sepas, Carolina, pero por ejemplo, si yo sé que un niño o niña está siendo abusado, ¿puedo denunciarlo? ¿O legalmente me van a decir, pues señora, no es su familia, usted no puede? No, de hecho, legalmente todos los adultos, aunque no sean tus hijos, tenemos la responsabilidad de salvaguardar los derechos de los niños, todos. Entonces, si tú te estás dando cuenta que están violentando a un niño, tú como adulto tienes que intervenir, porque tienes que proteger a ese niño. Si no intervienes, te vuelves cómplice, legalmente te vuelves cómplice. Entonces, todos tenemos que ser responsables. Por eso decimos, los ojos de una son los hijos de una son los hijos de todas y de todos, vaya, podemos decir, ¿no? Pero el hijo tuyo también es mi hijo y también es hijo de ella, porque entre más tengamos esa red, esa protección y esa cultura de, pues no es mi hijo y hay que saber a ver cómo le hace su mamá, mira, ni cuenta se da. No, de verdad, a veces la mamá puede que no se esté dando cuenta, pero tú sí te estás dando cuenta, entonces actúa. Me decía también en una ocasión una chica que me decía, es que no sé ni qué hacer y tengo depresión desde hace una semana, una tristeza enorme porque no pude actuar, porque fui a cortarme el cabello y la hija de la señora que me cortó el cabello se acercó a mí y me dijo que su padrastro le estaba abusando, bueno, que la tocaba, cómo le hacía y que ella ya no quería, que estaba muy incómoda, que no sabía cómo decirle a su mamá y se lo pudo confiar a ella. ¿Y qué hiciste? No supe qué hacer. Pagué y me retiré. No supe qué hacer. Y dices, y vaya. Otra frase, no compro problemas ajenos, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué me vaya a hacer ese señor si se entera que yo denuncié, ¿no? Que mira que es más grave el de no compro problemas ajenos, porque el no saber qué hacer viene otra vez como la mamá que dejó que su hermano abusara durante un año viendo a su hija, ¿no? Que es una ignorancia de ¿qué hago? Siento que no puedo meterme porque es la familia. Es más, deja de eso, de si se sientan esas cosas. Todos tenemos historia, todos, ¿no?
y depende cómo fue llevada esa historia hasta este momento de mi vida, me marca para muchas cosas. Entonces, esta chica igual no sabemos si qué cosas se le movieron al estar escuchando a una niña así, ¿no? ¿Qué cosas le enseñaron de sexualidad, le enseñaron de protección, le enseñaron de todo, de muchas cosas, para verse impactado y decir, no pude actuar, ¿no? Y lo traigo atorado porque no hice nada ante esa niña, pues. Y sí podemos hacer mucho ¿en qué? En decir. O sea, esta chica pudo haberse volteado, quiero hablar contigo, ¿no? Y decir lo que estaba ocurriendo y a lo mejor decir incluso te acompaño. Fíjate que escuché de un centro, vamos en internet para ver cuáles son las instituciones que te puedes acercar, que hablan del tema para que te asesoren, claro. Te asesoren y demás. Hay directores que dicen, es que aquí hemos visto niñas y niños que vivieron abuso sexual en la infancia, que están viviendo abuso sexual con sus papás o sus tíos o familiares, y cuando decimos a la mamá y avisamos, sacan al niño y se lo llevan a otra escuela, ¿no? ¡Ay! ¡Qué fuerte y qué impotencia! Pero al menos lo dijiste, porque no es en todos los casos, ¿no? Hay muchos casos en que las mamás no saben, y el hecho de decirle, y no nada más te aviento la pelota y te acompaño, te guío, yo sé y creo que si vas a la delegación pues podrías pedir a mujeres que todo el mundo sabe, sí, o sea, si no sabemos, pero juntas por lo menos es un acompañamiento de no estás sola, vamos a ir acompañándote en este proceso. Y es lo que queremos, ¿no? Nosotros en Fundación Sendes o con la obra Corazonada que tenemos para niños, termina la obra y de verdad se nos acercan, o termina una conferencia y se nos acercan muchas mamás de, ¿sabes qué? Es el momento, ¿no? Es el momento. De hablar. No me atreví a hablar porque no sabía, pensé que estaba sola en el mundo y que solamente a mí me ocurría, o simplemente porque tenía miedo y no lo hacía. Pero al ver que hay una institución encargada de... Claro, se sienten en pues confianza. puedo decir y te pido ayuda. Pues sí, si te parece, vamos a escuchar, Carla, algunas preguntas para que también la gente se sienta acompañada y resuelvan esas dudas que Gracias, traen. Eli, gracias, Caro. La realidad es que tenemos muchas preguntas. La primera de ellas nos las hace Kika Villagra y dice, ¿cómo podemos abordar el tema con los abuelos? En cuestión de prevención, me imagino que es lo que quieren. Bueno, es que muchos abuelos ya cuidan a los nietos, ¿no? Entonces yo creo que también es importante que estén en la sintonía, ¿no? Sí, y aquí es importante porque los abuelos de repente dicen, es que trae una educación, pues imagínate, es mucho más, más atrasada, son los que cuidan a mi hijo y cómo le hablo de sexualidad, si para empezar ellos ni me hablaron de sexualidad, cómo decirle que van a hacer protección, igualito. Fíjate, mamá, que en la escuela están enseñando a Rosita como una campaña de prevención. Háblalo. Están hablando o escuché sobre la prevención del abuso sexual infantil. Y entonces nos dicen que una manera de cuidar y proteger a los niños es dándole, vamos a hablar ahorita, ¿te parece, Eli? 5 herramientas de protección. La primera y la más importante, bueno, que ya lo hemos hablado y que todo el mundo en la escuela lo habla, es la comunicación, ¿no? Tienes que abrir el enlace de comunicación con tus hijos en estos temas, porque de otra manera los dejas muy vulnerables. Y mejor que lo haga mamá y papá con sus hijos, ¿no? Pero, ¿cómo es este enlace de comunicación? Así nada más lo hablamos, no. El niño te tiene que tener confianza, tienes que generar confianza. Hay muchas mamás y papás que no saben cómo acercarse a sus hijos, y más ahorita que los hijos están con un aparato, con una tablet, entonces la separación de verdad ya se hizo muy grande. Bueno, supongamos que no y que se generó esa parte de confianza, ¿no? Pero es muy importante. 2, es importante que a los niños se les hable acerca del nombre de las partes del cuerpo.
cómo se hablan, cómo son en la realidad y cómo son vulgarmente. Es mejor que lo diga mamá y papá. ¿Cómo le voy a enseñar vulgaridades a mi hijo? No, las va a escuchar, pero es mejor que tú le digas, mira hijo, todas las partes del cuerpo, porque sea cabeza, ojos de chiquito, ¿no? Nariz, hombro, rodillas. Claro, nos brincamos toda esta parte, ¿verdad? Como si no existiera. Todas las partes del cuerpo con sus nombres, pero también como vulgarmente se dice. Y aquí voy a agarrar un pedacito de tiempo porque me llama mucho la atención una niña de kinder, niños muy chiquitos, y un niño le dijo a otro que tenía su sierra abajo, le dijo, pues que se te va a salir el pajarito, ¿no? Y el niño, que en su casa le enseñaban cómo se nombran las partes de su cuerpo y le dijeron que el pene se llama pene, pensó que en realidad se le había metido un pajarito, ¿no? El niño se puso a correr, a brincar, porque dijo, ¿qué hace un pajarito ahí? ¿En qué momento se metió? Claro. Me va a picar, me va a revolotear, y estaba él realmente asustado. Esto es en serio, esto sucedió. Entonces, Pareciera chiste, pero no. pareciera que decimos, qué padre, el niño llevaba y su mamá le explicó perfectamente que el pene es pene, que la vulva es vulva, etc. Y sabes que como adultos, a mí me sucedió, yo también soy madre, mi hijo un día dijo nalgas en la escuela y me mandaron un reporte. Sí. Le dije, corazón, dile a la Miss que en el diccionario es una palabra perfectamente bien usada. Sí. No, pompis, mamá. ¿No? Entonces también luego como adultos creo que Sí. tenemos que cambiar la Sí. mentalidad y tener cordura en esas cosas. Y los niños entienden, el hecho que tú le digas a lo mejor, y sabes qué, pero también vas a escuchar que se le llama pajarito, que se le llama pirrín, que se le llama, y ya no das la serie, pero su nombre real es pene. Y en esta casa hablamos con las partes como se llaman, Claro. ¿no? Pero lo vas a escuchar para que no te sorprendas que otros niños también lo dicen así. ¿Y por qué lo llaman así? Bueno, porque en muchos lugares hay cierta inquietud ante la sexualidad, piensan que es una parte vergonzosa, piensan que no se debe nombrar así, pero nosotros no creemos esto. Aquí en casa se habla así, ¿no? Pero para que lo sepan. Entonces, hablar sobre las partes íntimas o privadas es fundamental. ¿Qué otra parte? Y lo mencionaste, que el niño sepa la diferencia entre tocar y acariciar, ¿no? Decir, ¿qué es esto? Esto es tocar, ¿no? Alguien puede tocar mi cabeza, puede tocar mi hombro, pero ¿qué es esto? Esto se llama acariciar, y entonces es diferente a tocar. Al niño hay que enseñarle quién toca y quién acaricia tu cuerpo. Por ejemplo, te toca el doctor cuando te va a revisar, ¿no? No te acaricia el doctor. Te toca un maestro de la escuela para guiarte en el momento. No te acaricia un maestro de la escuela. Ahora, ¿qué partes son tocadas de tu cuerpo y qué partes son acariciadas y por quién? ¿Sí? A lo mejor así, en cuestión y referente a tus partes íntimas, no se tocan tus partes íntimas. Tú las puedes tocar, incluso tú las puedes acariciar porque es tu cuerpo. Pero, ¿alguien más te puede tocar? Pues sí, cuando tú me pones pomadita, exactamente. Yo te puedo poner pomadita y te puedo tocar. Cuando me metes a bañar y entonces lavo mis partes, exactamente. Pero muy pronto tú ya vas a aprender solo, y ni para lavarte ni para limpiarte, tú lo puedes decir, yo te podré tocar, pero no podré acariciarte tus partes íntimas. A ver, un masajito, ¿está bien que lo haga mamá? Sí, ¿sientes bonito? ¿Te sientes incómodo? No me siento incómodo. Muy bien. ¿Te sentirías incómodo si lo hace el vecino Pedro? Sí, no me gustaría que me acariciara, que me diera un masaje el vecino Pedro. ¿Te gustaría que el tío Juan lo hiciera? No, pero si acaso nada más la cabeza. Claro. Hay que enseñarle a los niños que las caricias que te incomodan, que te generan miedo, que te generan vergüenza, no son caricias buenas, ¿no? Que las caricias, ¿qué partes de tu cuerpo sí y a quién? No a todos, ni siquiera un beso es de todos, ¿no? Ahora la idea es, pregunto al niño si le puedo dar un beso. Ahora muchas mamás dicen, es que ya ni saludar, esto es mala educación. No, enséñale a tu
ojos para hacer contacto físico, te puede dar una sonrisa y decir buenos días, buenas tardes, adiós, me la pasé muy bien contigo, estuve increíble. Y es un niño educado, es un niño que está mostrando sus sentimientos, pero que no tiene por qué ser invadido físicamente tampoco, ¿no? Y menos si no lo quiere. Porque siempre saluda al tío y a lo mejor el tío fumó, le huele la boca, o le pica por la barba, o le deja babas, ¿no? Que todas esas cosas dicen los niños cuando trabajamos en talleres. No, es que, pues no. Respetar eso. Hay que respetar esa parte, ¿no? Perfecto. Entonces es quien reconoce las partes íntimas, quien toca y acaricia tu cuerpo. Una parte muy bonita es reconocer 5 personas con tu hijo en quien pueda confiar y que sepa que le pueden ayudar si algo le sucediera. Y lo puedes hacer así. Por ejemplo, a ver, si alguien si te pasara algo en la escuela o en cualquier otro lugar, ¿a quién correrías a decírselo? Pues a ti, mamá. Muy bien, pero si yo no estuviera, o es más, hijo, me lo dices y no te entendí, es más, deja que no te entendí, a lo mejor no te supe escuchar, porque las mamás a veces estamos con muchas cosas en la cabeza y a lo mejor no te supe escuchar y tú te diste cuenta que estaba yo distraída. ¿A quién más acudirías? Debes de acudir a alguien más, porque a lo mejor yo tampoco te escuché. Bueno, pues se lo diría a papá. Y si papá no está, no te sabe escuchar, no te pudo escuchar, o no te entendió, ¿quién más? Pues a la abuela. ¿Cualquier abuela? No, a mi abuela Angelita, porque ella le tengo más confianza. Mi abuelita Patricia es como que más regañona. Muy bien, y así vas ubicando esas 5 personas a las que sepas que tu hijo, y sobre todo que él sepa que puede acudir. Si de repente decimos, no, a mí me platicas todo, y el niño de verdad dice, mijo, no te lo platico porque estás siempre de malas, apurada, o en el celular, que ni me escuchas, mamá. No lo dejemos desprotegido en esa parte, es sí y quiénes son. Y a ver, si no está tu abuelo, pues a mis tíos. No son tus tíos, es un tío o una tía específicamente que tú identifiques que es parte de él. Y si no está, pues con mi maestra, cualquier maestra, no. ¿Sí? Esas 5 personas. Y sobre todo también, o sea, que tu hijo sepa que puede que no fuiste escuchado, no fuiste atendido, y que entonces acudas. Pero tiene más posibilidades, ¿no? Para que siga. Sí. Para platicar sus inquietudes. Exactamente. Entonces, esa parte. Una parte importantísima también es la corazonada. Esa intuición, esa sensación de que sabes que algo no anda bien, pero que incluso los niños no lo saben explicar, es más, que incluso ni los adultos lo sabemos explicar a veces, claro, ¿no? O esa situación en la cual sientes que no debes, no sabes por qué, pero lo haces, ¿no? Entonces es enseñarle a los niños que escuchen esa intuición, que escuchen su corazonada. Muchos niños que son abusados sexualmente saben, aunque sean engañados, ¿no? Guiados, que es el abuso es a través del amor, a través del juego, porque te quiero mucho, porque mira, tenemos mucha confianza, porque tú y yo tenemos una relación diferente, porque a nadie más quiero, porque tú me haces sentir muy bien, etcétera, etcétera, por todas las cosas que le dicen a los niños cuando se da el abuso. Aún así, ellos sienten que algo no está bien, no lo saben explicar. ¿Y cómo lo pueden hacer? Con ejemplos muy sencillos. A lo mejor si vas a la calle con tu hijo y decirle, ¿por qué acera nos vamos, mamá? ¿Nos vamos por esta o por esta? Ay, la que sea, mamá. No, a ver, observa bien y cuál es la que te late. ¿Las dos te laten igual? Entonces enseñamos y el niño va a decir, no, mamá, por aquella. ¿Por qué? Porque ahí hay un perro que a lo mejor no me late, parece ser valioso. Muy bien, vámonos por esta acera. Así en el camino, ¿qué te late y qué no te late? En muchas situaciones que no, y no tienes que hablarle. Si te fijas hasta ahorita, yo no he hablado nada de sexualidad, ni he hablado nada de abuso, ¿no? No he dicho, es que alguien te puede abusar y puede venir y te va a atacar y tú debes de correr. No, porque estas herramientas de prevención, de hecho, abarcan en cualquier parte de prevención, ¿no? Porque el niño puede avisar que está viviendo
violencia por sus compañeros y se va a sentir más seguro de con quién correr. Sirve para varios ámbitos, ¿no? Varios ámbitos sin decir que estoy hablando del abuso sexual como tal, ¿no? Entonces también esta parte de la intuición es parte de, y hay que irlo ejercitando, ¿no? Cada día. Ejercitando. Y la diferencia entre juego y abuso, que es otra de las herramientas, lo que acabamos de decir, cuándo es juego y cuándo es abuso. Es abuso si existe entonces una amenaza. Y otra vez, no es necesario hablar de abuso sexual, es abuso, aún así fuera un juego. Es más, aún así jugaran a las canicas o a la traes y el niño dice, no, yo no quiero jugar, sí vas a jugar conmigo porque yo digo y porque si no le digo a mi mamá y porque, no sé, ¿no? O te obligo a hacer cosas, a robar, por ejemplo, ¿no? No al final de cuentas lo están violentando, ¿no? Aunque no sea físicamente. Claro, entonces es la diferencia entre juego y abuso. ¿Cuál es esa diferencia? ¿En qué situación el niño sepa que ya no es un juego? ¿No? Porque mucho en la agresión sexual que se tiene en los niños, los adultos hablan de juego, ¿no? Este es un juego entre tú y yo. Este es un juego que solamente lo podré tener contigo. Entonces es cuándo es un juego y cuándo se convierte en abuso. Y es importante decirle a los niños que entre adultos y niños no hay amigos, ¿no? No son amigos, porque esa es otra. Es que tú eres mi mejor amigo, es que tú más que ser mi sobrina eres mi amiga, o tú más de ser mi hijado eres mi mejor amigo y contigo voy a jugar. No hay amigos. Y otra parte importante es que los niños no pueden estar encerrados con un adulto en algún cuarto de una casa, ¿no? Nunca solos, ¿no? Nunca solos. Sí. Y es disminuir riesgos, ¿no? ¿Sabes qué? Un niño es una figura pública, no es una figura privada. La privacidad del niño se la va ganando conforme a la edad, conforme a la madurez, conforme a esto que ha ido aprendiendo y que dices, bueno, ya puedo. ¿Por qué un niño no puede salir a la tienda? Porque se lo va ganando esa parte de ya aprendió a cruzar la calle, ya aprendió a que si está en un problema, pues se va a comunicar, si no es conmigo, con otras personas, ya aprendió a conocer su intuición, ya sé que se va a defender o va, más que se defienda, va a ubicar y va a agarrar el camino más seguro. Ya aprendió, ¿sí? Entonces... Sí, ya tiene ciertas herramientas, ¿no? Exacto. Para no lo dejo, ya entonces sí lo dejo, no lo dejo solo vete a la tienda. Es lo mismo en la cuestión de la privacidad de los niños. El niño por sí solo sí puede estar encerrado en su cuarto, ¿no? Y eso además dependiendo, porque luego hay niños que ya ponen la llave y las mamás y los papás se enteran. Espérame, a lo mejor ya entró a la pubertad y entonces el niño ya pongo mi privacidad. También hay que reconocer, hay que ubicar y es válido. Que son las ¿no? etapas. Carla, por favor. Maritza Mann y Are García nos preguntan, ¿a qué edad los niños comienzan a comprender todas estas indicaciones? Es decir, ¿cuál es la edad ideal para hablar de este tema con los niños? Desde los 2 años, lo que pasa es que no hay, si ubicamos todo lo que acabamos de decir, por ejemplo, con esta parte de si los niños cuando los mandas a la calle, pues no le vas a enseñar la protección hasta los 12 años, que es cuando más o menos puedes decir, pues mi hijo ya puede ir a la tienda solito aquí enfrente, ¿no? Pues no le vas a enseñar hasta los 12 años estas herramientas de protección, como cruzar. Camino. Entonces, ¿cuándo lo llevas? Así, desde que empezó a caminar, ya lo llevas y le enseñas que debe de fijarse si no vienen coches, que debe de fijarse por dónde caminas para no tropezar, que debe de fijarse por dónde está la sombrita para que no le dé el sol fuerte. Todas esas herramientas se las enseñaste de bebé. En el abuso es igual. Lo que acabamos de decir, estas herramientas se las estás enseñando así, desde bebé, porque en cualquier situación pueda estar fortalecido y sepa que su intuición dice que no, que su cuerpo se llama y se nombra así y nadie lo toca, con quién lo acaricia y quién lo toca, cuál es, no, o sea, cada parte. La diferencia de juego y abuso lo puedes hacer incluso en esta parte de incomodidad. ¿Qué te incomoda? Y para enseñarle a un bebé chiquito de 2 años que te incomoda,
pues es desde lo más básico, ¿no? Es más, desde qué te gusta, esta comida o esta comida. A un niño que no le gusta la zanahoria y se la haces comer a fuerza, pues no hay mucha congruencia, porque lo que estamos diciendo es que hay que respetar y hay que enseñar lo que el niño puede decir, aquí sí, aquí no. Cámbiale la zanahoria por algo que sí le guste, para que él empiece a entender que, primero, que es valioso, que se le respeta sus decisiones, que también se puede alimentar y puede recibir muchas cosas con otras situaciones, que no es la que no le gusta, ¿no? Esto no me gusta, pues te lo comes a fuerza. Ay, esta situación no me gusta, pues la tienes a fuerza. Claro. ¿Sí? Es todo un Entonces, proceso. es desde chiquitos cómo lo van a ir llevando. Y de acuerdo a la edad, voy aumentando el proceso, o son las mismas herramientas, pero a lo mejor le voy cambiando un poco. Y llevas como que una cantidad mayor de información, ¿no? Más detalles tal vez, ¿no? Exacto. Conforme a su edad. Exacto. Carla, por favor. Elizabeth Magallanes Enríquez nos pregunta, ¿y cómo prevenir los niños con alguna discapacidad, como la auditiva, por ejemplo? Ay, sí, de por sí todos los niños son vulnerables por ser niños. Sí tenemos el problema de niños con discapacidad, llámale auditiva, cualquiera. habla, niño autista, con síndrome, sí es más complicado. Sin embargo, en este específicamente, la auditiva, hay maneras de comunicarse, ¿no? Y hay maneras que el niño sí lo va a entender. Entonces yo los invito a que ese lenguaje que ustedes están aprendiendo con su hijo, ya sea de señas, escrito y demás, así, igualito, con estas herramientas, enseñar cuáles son sus partes íntimas, la diferencia de juego y abuso, sus 5 personas a quien deben acudir, a su corazonada, que le haga caso a su corazonada, y la cuestión de... No sé qué la nombro. no, de sus partes íntimas. Todo lo que acabamos de decir ahorita, igualito en el medio en el que ustedes se puedan comunicar con sus hijos. Sandra Manríquez Oliver nos pregunta, ¿cómo puedes hacer para que un adulto que fue víctima de abuso sexual infantil cuando niño entienda que no fue su culpa y pueda superar este accidente? Tiene que ir a un proceso. Es muy difícil de que por sí solo pueda entenderlo. Se hacen trabajos de años, o sea, 2 años mínimo es un trabajo y un proceso, porque no es solamente que entienda, es que todo su cuerpo fue violentado de niño y quedaron como muchas secuelas, porque en el abuso pues se rompe la confianza, se rompe la autoestima, se rompe el concepto de sí mismo, se rompe la percepción de la sexualidad y del erotismo. Entonces, digo, no quiere decir que en todos en el mismo proceso, depende mucho quién lo hizo, cuánto tiempo se hizo el abuso, si te creyeron o no cuando lo dijiste, si lo dijiste. A veces los niños, cuando ya son o adultos que lo vivieron de niño, dicen, es que no lo dije, pero estoy segura que mi mamá sabía, ¿no? Y no me protegía. Y eso es otro golpe tremendo. Es el mismo que si la mamá le hubiera dicho, no te creo, y te aguantas. Claro. Entonces, dependen de muchos factores para decir, llegué como adulto y ahorita me siento así, pero se carga, por eso queremos primero prevenirlo, pero si no se puede prevenir en los niños, detenerlo, y si no se puede detener, que lo hablen y que no se esperen 10, 20, 30 años para sanar todo esa herida, para seguirlo cargando. Entonces sí le recomiendo a esta persona que acuda, que nos llame para guiarlo en qué momento, cuál pudiera ser una situación donde pueda acudir para trabajarlo. Se tiene que trabajar muchas áreas, no es nada más, entiendo que no es mi culpa, sí, ya entendí que no es mi culpa. ¡Ay! Pero se siguen cargando. eso necesita un proceso especializado, ¿no? Para superar. Sí, pero se puede, por supuesto. Hemos visto muchísimos cambios en varias señoras, sobre todo, que lo trabajan después de decir, híjole, qué liberación después de 30 años que ocurrió el abuso y que apenas ahora pude hablarlo y pude decirlo y pude Dejarlo ir. dejarlo ir.
Griselda Barrera nos pregunta, ¿y los ministerios públicos están preparados para atender estas agresiones tan tremendas? ¿Se puede acusar si la mirada es lasciva? Y si sí, ¿cuál es el castigo legal? Los ministerios públicos se supone, tenemos varios centros de atención, ¿no? Y que cada vez están más sensibilizados. Eso es en teoría, ¿no? En la práctica, pues mira, en la Ciudad de México, al menos en la Ciudad de México, han visto mayor atención. Hay diferentes medios en los que tú puedes ir a denunciar, a meter una denuncia y de ahí seguirte en guía. Hay centros donde te apoyan en varias áreas, donde al niño no lo revictimizan poniéndolo con el adulto, ¿no? Como mucho de esta parte. Si están preparados para hay mayor preparación, sí lo he visto en la Ciudad de México, aunque falta mucho, ¿no? Sí, claro. Y en provincia es todavía mucho más más complicado, porque además está tipificado de diferentes maneras el abuso. Para empezar desde ahí, no se ponen de acuerdo como para poner... No es un delito federal, ¿verdad? O sea, no, cada estado tiene su propia legislación. Y hay estados en los que dicen si hubo penetración, es violación, y entonces sí te atiendo. Si no hubo penetración, entonces te mando con el psicólogo pues a que tengas una terapia, pero nada más. No aplica legalmente. Entonces legalmente es dependiendo a dónde fuiste, dónde estás pues, dónde estás denunciando. Depende muchas cosas. Pues aquí lo importante también es, si vas a hacer una denuncia, primero acércate a instituciones no gubernamentales para que recibas una orientación desde cómo denunciar, porque desde el hecho de hacer la denuncia, si no escribiste como debe de ser, es que no procede, porque no está claro, ¿no? Entonces hay que hacer lo ideal, un acompañamiento incluso para poder denunciar, desde cómo redactar, ¿no? Carolina, lo que mencionaba Griselda sobre miradas lascivas, ¿no? Que a lo mejor, pues, todo está más difícil, ¿no? Comprueban las miradas, pero bueno, lo vimos con la chiquilla, ¿no? Estaba muy mal porque la miraba el tío, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, en el abuso se supone que sí entra como una parte de decir había miradas. Y en esta parte se mete a un proceso de evaluación, ¿no? Por ejemplo, con la niña, para ubicar que esa situación causó esta parte en la niña, ¿no? ¿Es complicado? Sí, pero sí hay que denunciarla. Pues. Claro, no dejarlo porque fue poquito, como dices, ¿no? Sí. Así se empieza, ¿no? O sea, es que ni las miradas se van a permitir, ¿no? Sí, ni miradas. Y yo creo que también mucho, cuando no son de familiares, hay que poner altos nosotros. O sea, la otra vez me decía una señora y yo aplaudíle por ello. Tiene una niña de 12 años que ya está desarrollada, ¿no? Y pasa por un lugar de construcción y el tipo le grita a la niña. Cosas muy obscenas, muy vulgares. Le grita a la niña y la mamá se regresa y le dijo, oye, ¿te estás dando cuenta que le estás gritando a una niña? O sea, ¿te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Te voy a pedir que lo dejes de hacer, porque fíjate en qué situaciones estás. O sea, déjalo hacer en cualquier situación. Pero bueno, como mamá, más con una niña. Con una niña, ¿no? Claro. Y obviamente, bueno, pues las niñas lo que van aprendiendo desde pequeñas, pues. Pero es poner altos también nosotras. De repente nos damos mucho cuenta en el metro, en el camión, en el transporte público, cuando a lo mejor van acosando a una niña y es decir, no hacemos nada. Mejor te volteas. Mejor que incómodo, pero mejor no me meto. Entonces ahí es cuando digo, los hijos de una son los hijos de todas. Es meternos y poner un foul en esta situación. Y hablando de que por qué todos somos responsables, porque en esta cuestión de justicia, todo queremos que nos resuelva el gobierno. Es que si no tienes las leyes claras y si no, bueno, empecemos por nosotros mismos, claro. ¿no? A esa parte.
a señalar. Lo que sí podemos hacer, ¿no? Desde nuestra trinchera cada uno de nosotros. Sí. Ya tenemos más de una hora, Carla, ¿qué tal las preguntas? Sí, está muy Tenemos bueno. muchas preguntas. Entonces igual nos vamos más rapidito. Sí, Es un va. tema amplio, pero para darle salida. Vamos a leer 3 preguntas más para terminar. Avi Martínez nos pregunta, ¿cómo saber si el niño solo quiere llamar la atención y no era cierto el abuso? A una niña de 3 años tuvieron que hacerle pruebas de violación como si hubiera sido un adulto. Híjole, es que es muy... un niño en cuestión de abuso y más de violación no miente. Mira, voy a decir un ejemplo igual rápidamente. Es como si le dijeras a un niño que en su vida ha comido chocolate y le pones un chocolate y dices, descríbeme de qué sabe. Y quiere mentir y te puedo decir, sabe picoso, está amargoso. No te lo vas a ver describir porque no lo conoce, ¿sí? En los niños es difícil que un niño pueda mentir acerca del abuso porque no concibe la sexualidad como lo concebimos los adultos. O sea, no llamaría la atención de esa manera. No llamaría la atención. Yo creo que aquí hay que poner énfasis en qué hay con esta niña, ¿no? Hay que poner un poco de atención. Yo les invito a que nos llamen, porque hay que ubicar qué hay. Es como muy fácil decir, está mintiendo, es lo que quisiéramos como papás, no es que tengan culpa, es como lo que quisiéramos. Entonces sí hay que poner ojo en esa parte. Kika Villagra nos pregunta, ¿cómo romper la cadena de abusos generación tras generación? Está bien complicado y yo creo que una de las situaciones es la prevención y hablando y empezando a hablar con nuestros niños y hablar y gritar que el abuso sexual existe y no callárnoslo. Claro que tiene que ver con una cultura también. Tenemos todavía papás que llevan a los 14 años a niños con prostitutas pues para que inicien su vida sexual, ¿no? Eso es un abuso. Culturalmente está permitido. Exacto. Tenemos lugares donde los papás inician la sexualidad de sus hijos y de sus hijas y culturalmente está permitido. Entonces hay mucho donde dices, a ver, espérame, ¿no? Dejar de ver esas cosas como normales. O como la abuela que dice, pues así me pasó, a ti te va a pasar a ti, a ti, porque así es y somos mujeres, ¿no? Entonces, culturalmente no, pero podemos hacer mucho para empezar desde nuestra trinchera con nuestros hijos y hablando del abuso sexual, a que existe y hablarlo con tus hijos. O sea, es parte de... Pues ya para cerrar me gustaría juntar estas 2 preguntas que nos hacen Kika Villagra y Griselda Barrera, que dicen, ¿qué planes tiene Sendes para el futuro? ¿Seguirán presentando la obra de teatro? Y Sendes ofrece talleres para papás. ¿Dónde podemos encontrar los materiales correctos para prevenir el abuso infantil? Sí, en Fundación Sendes de hecho lo que más trabajamos es la prevención y la educación y una de las herramientas que nosotros hicimos fue Corazonada para ayudar a esta parte y para que los niños lo puedan entender, asimilar, pero sobre todo sentir, de verdad, y que en los niños, tenemos niños que vieron la obra hace un año y que todavía cantan las canciones, que todavía recuerdan lo que sucedía y cómo se deberían de proteger. Ahorita vamos a tener una función este sábado 28 a las 12 del día en el foro del Dispensario del Valle, ubicado en la Colonia del Valle, en Nicolás San Juan 616. Sin embargo, sí les pedimos que llamen antes porque por lo regular en la entrada en taquilla llaman boletos, ¿no? Todavía tenemos boletos y podemos dejar 3 pases dobles, ¿te parece? Ay, maravilloso. Sí, pues podemos bien. dejar 3 pases dobles, Claro que ustedes acomódenlo, pero que nos llamen porque si nada más llegan con sus pases el sábado, puede que no haya lugares. Regularmente no abrimos funciones al público general. Esto porque por lo regular las funciones están dirigidas ya a las escuelas o empresas o gobierno, ¿no? Que va a ir la empresa tal este sábado a hacer función. Pero este sábado sí, todos tenemos boletos, estamos invitando a la gente a que acude y lo vea como una herramienta de verdad accesible, porque Corazonada es ideal para niños de 4 a 12 años. Es maravillosa, debo decir que yo ya asistí con mis hijos y un tema tan tremendo lo abordan de una manera maravillosa, clara, bonita, no podemos decirlo. O sea, los niños de verdad salen aleccionados. Sí, y es lo que queremos, que no vivan el aprendizaje del abuso como algo violento, sino que lo vivan como algo en lo que ellos puedan sentirse protegidos a que así va a ser, que no les va a pasar nada porque van a estar protegidos.
En cuanto a los cursos, sí damos cursos también en Sendes. Ahorita no tenemos fecha abierta porque terminamos en diciembre, supongo que en marzo, pero síganos en las redes sociales, que es donde anunciamos nosotros todos los eventos que vamos a tener. En Facebook nos encuentran como obra.corazonada en Facebook, nuestra página www.sendes.com.mx o a los teléfonos 5086-9115 o al celular 55 54 18 98 75. Entonces, ahí les podemos mandar información, escríbanos un mail y les mandamos ligas, más libros, más cosas en las que puedan informarse y de verdad puedan agarrar la batuta en la educación, en la prevención de la sexualidad en todos los ámbitos de sus hijos. Y bueno, qué mejor de prevenir la violencia sexual con nuestros niños. Pues muchísimas gracias, Carolina López, fundadora y directora de Sendes, por esta plática. Creo que nos quedamos con reflexión, con tarea, ¿no? Cada quien, en verdad, podemos hacer desde nuestra trinchera varias cosas para erradicar este problema, dejar de ser el número 1 en abuso infantil, ¿no?, en el mundo. Y bueno, soy Elisheva Ramos, muchas gracias por su atención y les recuerdo que la semana que entra vamos a hablar sobre cáncer. El 4 de febrero es el Día del Cáncer y bueno, vamos a tener una mesa al respecto. Si quieren repetir esta plática, se queda en nuestras redes sociales, pueden ver el video. Y bueno, les recordamos que tenemos pases dobles para Corazonada. Muchísimas gracias. Al contrario, 3 pases dobles a quien se comunique. Al ratito hacemos ahí una dinámica para que se los lleven. Muchísimas gracias, buen día. Buen día.